Muy bien. Estamos en el Día de la Madre. Bueno. Yo no sé por qué me puse a leer poesía del Día de la Madre ayer. No lo hago nunca, primera vez que empecé a buscar qué poesía hay del Día de la Madre. El día que quiero leer una poesía al día de las madres, a las mamás. A ver si con esto las distingo también esta mañana. ¿Y sabe por qué me gustó tanto? Porque creo que tiene tanto de lo que es el sentido de Dios cuando dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y dice así: enseñarás a volar, pero no volará tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarás tus sueños. Enseñarás a vivir, pero no vivirá tu vida. Enseñarás a cantar, pero no cantarán tu canción. Enseñarás a pensar, pero no pensará como tú. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, sueñen, vivan, canten y piensen, estará con ellos la semilla del camino enseñado y aprendido. Es así, ¿verdad? Porque lo que sembramos en nuestros hijos tiene repercusiones eternas. Así es que animarte a que sigas con ese trabajo hermoso de formar la vida de tus hijos en los caminos de Dios. Bueno, estamos en el mes de la Biblia y yo quisiera enfocarme en algo que ha cautivado mi corazón este día, vinculado con la Biblia. La Biblia para el movimiento de las iglesias Viña es un valor, ¿ya? Está en nuestra genética, está en lo que define finalmente nuestras prioridades. Por eso estamos en el mes de la Biblia. Ahora, cuando hablamos de valor, estamos diciendo que aquí hay algo que es importante, que merece atención, que es de alta estima. Y por lo tanto lo consideramos un fundamento, como quien construye un edificio y va estableciendo las bases sobre las cuales ir construyendo la iglesia. Bueno, hemos entendido que la Biblia es un valor sobre el cual se fundamentan nuestras prácticas, nuestras prioridades, nuestras énfasis, todo nuestro quehacer. Ahora, ¿por qué me ha parecido relevante partir de esta forma? Porque nos encontramos con un problema. Porque cuando afirmamos algo como un fundamento, todo nuestro alrededor empieza a hablarnos de relativismo. Y son tiempos que hoy día estamos viviendo. Algunos hablan de tiempos de posmodernidad, donde todo es relativo. Es decir, lo que antes se consideraba como absoluto ya empieza rápidamente a pasar y ya no lo es tanto. Y pareciera que la consigna por la cual encauzar o fundamentar la vida ya no es solo los valores de antes, sino que simplemente es lo que sientes o lo que te gusta. Es decir, si te gusta está bien. Si tú consideras que es lo correcto, entonces es lo correcto. Bueno, eso son tiempos equivocados, absolutamente contrarios a lo que Dios está estableciendo una y otra vez a través de su palabra. Y si hay un absoluto que hay que dejar como fundamento firme sobre el cual construir no solo la vida de una iglesia, sino nuestras propias vidas, es la Biblia, que no pasa de moda, que sigue siendo fiel, inerrante, absoluta, infalible. De otra forma, nos encontramos con un tremendo problema, un problema de identidad. ¿Qué somos? ¿Para dónde vamos? Yo creo profundamente que gran parte de todos los problemas hoy día de identidad que personas están teniendo tiene que ver porque lo que antes se consideraba como absoluto y fundamental ya no lo es tanto. Y por lo tanto la vida de las personas comienza a moverse a la deriva. Bueno, la Biblia es un valor de fundación sobre el cual no solo se establece una iglesia, sino que se fundamenta la vida cristiana, tu vida,
la mía. Ahora, la Biblia con sus 66 libros, escrita por más de 40 autores distintos y un periodo de más de 140 años, constituye verdaderamente un milagro de Dios. Su unidad, su coherencia de tema, su preservación en el tiempo es un verdadero milagro. Es un verdadero milagro. Yo no pretendo esta mañana hacer apologética de la Biblia, pero sí voy a tomar algunas cosas de orden cultural que vivimos a nuestro alrededor y que a veces intentan, como tierra movediza, ¿no es cierto?, empezar a distorsionar o a mover este fundamento sobre el cual debemos fundamentar nuestra vida cristiana, como es la Biblia. Ahora, la Biblia misma, hablando de sí misma, dice con mucha autoridad y claridad que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que Dios, por alguna obra sobrenatural, sopló, habló, guió por su espíritu a los autores de las Escrituras para que el resultado de sus escritos fuera palabra de Dios. Los hombres fueron vehículo, el vehículo de Dios, que Él se valió para transmitir un mensaje de manera escrita. Ahora, ¿cómo se realizó eso? Es un misterio, pero de que se realizó es un hecho. Es un hecho. Un destacado estudioso de la Biblia, lo voy a mencionar para que sepas la referencia y si te interesa, profundiza en el tema. Louis Spencer Chafer, en su teología sistemática, dice esta definición que me gusta. La Biblia es el único libro escrito por inspiración de Dios, en el sentido de que Dios ha guiado personalmente a sus escritores. La inspiración de la Biblia se define como una enseñanza que Dios ha impartido directamente a sus autores y que, sin destruir la propia individualidad, su estilo literario e intereses personales, Dios ha transmitido en la misma forma su completo e íntimo pensamiento. Su completo e íntimo pensamiento. Ahora, ¿qué significa entonces finalmente esto? Que Dios está dejando ver a través de la Biblia, ese libro que tienes en tus manos, ya sea digital o impreso, que me sigue gustando impreso más que digital, ¿verdad? Pero ese libro que tienes en tus manos es la voz de Dios, es el mensaje de Dios. Está inspirado por Dios. Dios ha soplado, Dios ha guiado de tal forma a los autores para que lo que resulta, lo que te quedas cuando tú lees su palabra, es la voz de Dios, la palabra de Dios. Ahora, si tú vas un poquitito más adentro, lo puedes entender entonces que la Biblia es la revelación de Dios. La revelación de Dios. Es decir, nos da un mensaje que es su palabra, que comunica algo, que deja ver algo. Es la revelación de Dios. Pero cuidado, no en el sentido de que Dios simplemente nos está entregando información sobre un tema en particular, sino es la revelación de Dios porque es Dios quien se revela en la palabra. Es decir, que si quieres encontrar una pequeña definición del tema más amplio que pudiera haber en la Biblia, es revelación de Dios. Es Dios que se da a conocer. Es a través de la Biblia que tú puedes conocer a Dios. Y Él deja ver a través de las experiencias de los hombres sus aciertos y sus éxitos, sus palabras, cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, qué Dios ama, qué Dios no ama, qué Él juzga como correcto y qué juzga como correcto.
¿Cómo siente? ¿Qué valora? ¿A qué le da importancia? Dios se revela en ella. Dios se da a conocer. Entonces Dios no es un Dios que en la Biblia nos habla de un tema, nos habla de sí mismo. Nos habla de sí mismo. Ahora, ¿qué no es la Biblia? Mira, la Biblia no es un libro de historia. La Biblia está inserta en el tiempo y relata acontecimientos por más de 1400 años. Pero no es un libro de historia. Contiene historia, pero no es un libro de historia. Desde este punto de vista nos ayuda a conocer hechos cronológicos, hechos históricos, como la historia de Israel, la historia de los imperios, cómo se vinculan con el relato y la historia bíblica. Pero su énfasis no está en entregarnos datos cronológicos ni hechos históricos. Lucas, cuando investiga para escribir su libro de Lucas y también el libro de Lucas y el libro de Hechos, dice algo al principio del libro de Lucas muy interesante. Dice que él fue un testigo que investigó, que averiguó y que finalmente resumió de una manera muy precisa, tal cual como fueron los hechos, para transmitírselo a un hombre llamado Teófilo. Investigó con esmero desde sus orígenes. Por tanto, contiene mucho de historia, pero no es el énfasis principal. No es el énfasis principal. Ahora, no es un libro de ciencia. No pretende ser un libro de experimentos y demostraciones científicas de las leyes naturales. Ahora, sin embargo, tú puedes encontrar muchos de los principios que rigen a la ciencia, a la ingeniería, inmersos en la Biblia. Hay ejemplos clásicos que normalmente se citan. Antes que el hombre te diera cuenta de que la Tierra era redonda, ya parece que la Biblia empezaba a dar sus luces de que la Tierra era redonda. Eso tú lo puedes leer ahí en Isaías 40. Voy a ahorrar un poco de tiempo, no lo vamos a buscar. Otro ejemplo muy clásico es que la Biblia ya va dando luces de que está suspendida en un vacío. Antes se creía que estaba con pilares y unos elefantes y toda suerte de historias, ¿verdad? No. La Biblia ya está indicando que la tierra estaba suspendida en el vacío, como hoy día lo entendemos, producto de la investigación científica y los descubrimientos que se han hecho. Job 28.5 hace una referencia muy interesante a que debajo de la corteza de la tierra hay fuego. Y ya también dando luces. Pero no es un tratado de ciencia. Es decir, si tú pretendes ir a la Biblia buscando la ciencia, no la vas a encontrar con la precisión que podrías. Y te vas a sentir decepcionado. No lo es. ¿Qué otra cosa no es? No es un libro de apologética, es decir, un libro de la defensa de la fe cristiana. Y aquí hay algo muy interesante que sorprende, que Dios no pretende defenderse a sí mismo. Nunca intenta en sus páginas demostrar la existencia de Dios, la da por asentado. Dios pareciera que no se defiende, no va en contra de quienes le critican. Él simplemente se presenta y se da a conocer. Dios aparece en la Biblia. Simplemente sus hechos hablan sin dudar de su existencia.
No pretende argumentar en contra de quienes se oponen. Para nada. Ahora, ¿podemos encontrar la defensa de la fe ahí? Por supuesto. Por supuesto que sí. Pero no es su propósito fundamental. Refutar a quienes se oponen y confrontar a quienes le atacan. No es su propósito. Bueno, entonces, ¿cuál es su propósito? ¿Por qué existe la Biblia? ¿Por qué Dios no la dejó? Ya hemos dicho algo. Dios se quiere revelar. Dios se quiere dar a conocer. Pero cuidado. Cuidado de entender esto como un conjunto de instrucciones y enseñanzas de Dios o que vienen de Dios. La Biblia no es como un diario matutino que leemos para saber de la contingencia nacional o para saber de la contingencia celestial. No es así. La Biblia es mucho más que eso. La Biblia no es un libro de doctrinas, como si Dios tuviera como fin último proveernos información de quién es Dios y qué hace y qué no hace. No es así. Dios no desea que sepas de Él. Él desea que le conozcas, que es distinto. Si la Biblia nos entrega enseñanzas de quién es Dios, es para experimentar de Él. Es para conocerle. No solo es para saber de Él, es para conocerle. Es un encuentro de intimidad, de cercanía, de obediencia. Eso significa conocerle. Es más allá de información, es amor. Pablo lo expresó de una manera notable. A mí me encantan estos versículos. Miren, se los voy a leer en la NBI por si tienen otra versión y lo quieren leer conmigo, búsquenlo. Filipenses 3, del versículo 7 al 11, búsquenlo, porque va a ser el pasaje que vamos a leer juntos antes de continuar. Le voy a dar un minuto, búsquenlo. Tome su iPad, su smartphone mejor, más amplio. Busque ahí este pasaje. Filipenses 3, del 7 al 11, y léalo conmigo. Y capte el sentido de intimidad, de cercanía de Pablo al hablar de Cristo. Dice el versículo 7, sin embargo, dice, todo aquello que para mí es ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. El incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él, dice, lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, dice, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejantes a Él en su muerte. A Él en su muerte. Hasta ahí. ¿Qué te parece? ¿Habías mirado alguna vez así la Biblia? Yo tengo la impresión que cuando ponemos el énfasis de esta forma, la Biblia se hace más cercana, más amena. Aquellas cosas que me parecen tan lejanas en la historia, en la geografía, en el lenguaje, empieza a transformarse en algo mucho más personal. Porque cuando te acercas a ella, no estás buscando información que puedas verte confundido por sus hechos históricos, geográficos,
sino que empiezas a buscar con el corazón quién es Dios. Quieres conocerle a Él, cómo piensa, cómo ama, a qué le da valor, cómo puedo imitarle, ser como Él, aprender de Él. Es conocer a Dios, es conocer a Dios, es amarle a Él. Leemos la Biblia entonces buscando oír, conocer, pero experimentar a Dios. Y ahí es. No sé si me sigue, estoy tratando de ir poco más, cada vez más profundo. Primero lees la Biblia solo por información. Luego destruimos o complementamos ese principio más bien para decir, mira, no es solo información, vas a conocer a Dios. Es amarle, es tener cercanía, es tener intimidad. Pero un poco más adentro, vas a la Biblia porque quieres experimentarlo. Que es distinto. Ya no solamente quieres conocerle en una relación, sino quieres imitarle. Quieres que la historia de la Biblia se haga carne en tu vida. Quieres que sus historias sean tus historias. Quieras que las experiencias de ellos sean tus experiencias. Y esto es un cambio de paradigma. Yo por años, de verdad es increíble que hoy pueda estar diciendo esto. Pero la concepción que tenemos es distinta. La Biblia se ve como un libro distante, lejano, historias del pasado, pero no del presente. Y no ese es el sentido de Dios. El sentido de Dios es que sus historias sean reales y prácticas y vividas hoy. Vividas hoy. Por lo tanto, la vida de Jesús no es solo para conocer su vida, es para imitar su vida. Por eso que cuando el apóstol dice ahí en ese versículo que acabamos de leer, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, y pareciera que subraya lo que quiere decir con eso: experimentar el poder. Por lo tanto, la Biblia es un libro de historias que invitan a hacerlas tus historias. En el terreno práctico, sabemos que en la Biblia hay buena enseñanza sobre cómo llevar la vida, las relaciones, el manejo del dinero, lo laboral, el matrimonio, y pone el área que tú quieras. O más bien, pone el área que tú tengas alguna necesidad. Elige la que tú quieras. Vas a encontrar en la Biblia instrucción sabia, orientación, principios. Pero solo vas a experimentar lo que se enseña cuando lo apliques. Y eso tiene que ver con una decisión. Es decir, yo voy a la Biblia porque quiero conocer a Dios y voy a tomar lo que Él indica y lo internalizo en mi vida. Es una práctica del día a día, de la vida diaria. Estos días he estado leyendo, para muchos va a ser muy familiar esto, el libro El quehacer de la viña, que ha sido buenísimo, de verdad. Leo, muchas gracias por volver a presionarnos casi para leer ese libro. Buenísimo. Es el tiempo de volverlo a leer. Y quiero citar un pasaje de este autor Alexander Mendel que dice así: en la Biblia leemos de las experiencias de otras personas con Dios, lo cual nos ayuda a comprender nuestra propia experiencia con Dios. De esta forma, dice, tenemos un enfoque dinámico y no solo racional de la Biblia. La palabra Biblia, que es poderosa y activa, más cortante que espada de dos filos, viene a nosotros en y por medio de la palabra escrita. ¿Cómo nos encontramos con Dios a través de la Biblia? Por la meditación y el estudio. Pero también al encontrar a Dios en las experiencias de las Escrituras, cuando las practicamos,
y aplicamos a nuestra vida diaria. Alexander Bender sigue hablando de la experiencia de la Iglesia Biblia en sus inicios y cuenta la historia cuando personas se acercaban a John Wimber para decirle que su mensaje, lo que él había enseñado y predicado, estaba buenísimo. Una gran comida, John, le decían. Hoy nos has alimentado con la carne de la palabra. A lo cual dice que John Wimber les contestaba, no, solo he escrito el menú. Ahora tú debes ir y hacerlo. La carne se encuentra en la calle. No nos comemos el menú. La nutrición y la fortaleza vienen cuando disfrutamos de la comida, no mientras estudias el menú. Qué fome sería, ¿verdad? Qué fome sería. Te sientas con comodidad, lees los ricos platos, eliges, pero no percibes su gusto y su sabor hasta cuando lo ingieres y lo disfrutas. Dice que somos alimentados de la carne de la palabra, no al hacer gimnasia tipológica y mental profunda, ni por asistir a la próxima conferencia, sino en obedecer. Y obedecer la gran comisión, al cuidar a los pobres, al adorar, al orar por los enfermos y que ellos sean sanados. La carne está en la calle. Muy bien. Por tanto, no sirve de nada conocer la verdad si no la vives. No sirve de nada conocer la verdad si no la vives. ¿Cómo estás enfrentando la Biblia? ¿Saben? Hay personas que a veces me dicen, yo leo y no entiendo nada. Me encuentro difícil. Y cada vez que me dicen eso, yo les cuento una historia que no es mía, que la leí, pero me hizo tanto sentido, de un pastor campesino que le fueron a hacer la misma pregunta y él mandó a su discípulo a tomar uno de esos canastos de papas bien mugrientos. Y le dijo, ve al río y tráeme agua. Así que él fue, sin entender mucho, tomó el canasto y mientras traía el agua, llegó sin agua. Anda a buscar agua nuevamente y tráemelo nuevamente. Así que fue, trajo el agua cada vez más rápido intentando llegar, llegó, ya no había agua. Fue la tercera vez. Tomó agua y volvió y nuevamente llegó sin nada. ¿Sabe lo que le dijo? ¿Cómo está el canasto ahora? Está limpio. Eso pasa con la Biblia. Hay algo espiritual detrás cuando tú te enfrentas a ella. Cuando tú recuerdas sus versículos, cuando tú lees sus salmos, cuando tú lees sus historias, puede que no entiendas nada y sientas que no te queda nada, pero algo espiritual, porque no es un diario matutino de la mañana, empieza a calar hondo en tu corazón, empieza a transformar tu vida, se empieza a hacer carne en tu vida, empieza a ver más pasión, más amor con Dios, más discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, empieza a haber sabiduría. Eso es. Algo espiritual empieza a ocurrir en nuestro interior que va mucho más allá de la comprensión racional. Y aunque piensas que no te queda nada, sí te queda. Conocer a Dios, amarle. ¿Saben? Estos días recordé la historia que mi esposa Carolina alguna vez me contó sobre su abuela. Después que falleció su marido, por el cual vivieron juntos casi 50 años, dice que a ella con innumerable frecuencia la encontraban leyendo las cartas que él le escribía cuando joven. ¿Tú crees que ella quería saber de su marido? Ya lo sabía. Es la cercanía de la intimidad, del amor. La Biblia es una carta que muestra el corazón de Dios, que revela
cómo siente, cómo piensa, cómo te ama. Y la leemos como una carta que nos invita a tener intimidad con Él, a conocerle, a experimentarle, su presencia, sus milagros, su vida. Es lo que ocurre cuando leemos la Biblia. A la Biblia vas con el corazón abierto, con ansias de amor e intimidad, con humildad al escuchar la voz de Dios por el Espíritu Santo, que nos muestra la vida de Jesús para imitar su carácter y hacer sus obras. Es la expresión de ese niño Samuel cuando se encuentra con Dios y le dice: habla Jehová, que tu siervo oye. Es la actitud con la cual abres tu Biblia y la lees. Es la actitud de María, sentada a los pies escuchando su palabra, dejando los quehaceres para enfocarse en lo que realmente importa, en lo que tiene valor. ¿Conoces a Dios? Dios nos invita a una relación con Él profunda, cercana. Creo que la hice más breve, ¿verdad? Muy bien. Como la Biblia se ha hecho para experimentarla, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. La Biblia dice que si alguno está enfermo, oraremos por él, ¿verdad? Si alguno tiene necesidad, amaremos unos a otros y lo haremos. Yo siento en mi corazón que hay personas que tienen un profundo anhelo de intimidad con Dios. Quiero decirte algo en el nombre del Señor: no descuides la Biblia, no descuides el tiempo con ella. No porque es un libro solamente, sino que Dios se revela en ella. No hay adoración, nadie aprende a adorar si no pasa tiempo con la Biblia. Nadie aprende a orar si no pasa tiempo con la Biblia. Es verdad que aprendemos de un mensaje, aprendemos de un libro, pero el fondo que hay detrás de eso, ¿de dónde crees que lo sacó el predicador o el autor del libro que leíste? De la Biblia. Esa es la base, es el sustento, es el fundamento sobre el cual levantas la vida cristiana, sobre el cual levantas la vida de una iglesia. La Biblia es nuestra única fuente autorizada y completa de quién es Dios, de práctica y de conocimiento de quién es Dios. ¿Tienes anhelo de intimidad con Dios? Necesitas pasar tiempo con Dios en su palabra, memorizar sus pasajes, traerlos a tu memoria en el tiempo y en la necesidad, dejar que ella transforme tu vida, tu manera de pensar, de actuar. Es Dios obrando por su Espíritu en nuestro interior. Pónganse todos de pie. Vamos a orar.